¿Qué fue eso? Dame tu aleta. ¡Ay, tu mano! Tengo miedo. ¡Ay, si por esto no salgo! ¿Qué fue eso? Es que hay muchas cosas raras fuera de mi laboratorio. Ven, no te alejes. Pasemos rápido, que no nos vean. En esta parte del jardín siempre hay destrucción. Escucha esos ruidos raros. A veces llegan a mi laboratorio. Todo el rato esos choques. ¡Pam! ¡Bum! Me han dicho que son dos fuerzas que están en una batalla eterna, enfrentándose, rompiendo todo, armando cosas nuevas. Me da mucho miedo. ¡Ay, ya! ¡Rápido! Se me pone el delantal de punta. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de arte, educación y pensamiento tentacular de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy revisaremos una idea que no es tanto una idea, sino una forma de comprender de qué manera la humanidad interactúa con su entorno y consigo misma. El nombre del capítulo, Cultura versus Naturaleza, hace referencia a una dialéctica bajo la cual la tan mencionada modernidad le gusta estructurarse. Lo que haremos, por lo tanto, será hablar sobre estos binomios, cuestionándolos y poniéndolos en contraste con las temáticas de este podcast. Para ello, en un primer lugar, Catherine Ábalos hará una introducción al tema y luego tendremos una conversación con nuestra invitada de hoy, María Elena Retamal Ruiz. El día 14 de junio de 2022, el diario La Tercera publicó una noticia sobre el descubrimiento de unos 11 virus encontrados en plancton, capaces de conducir el carbono absorbido de la atmósfera al fondo del mar. En la nota se menciona que el virus no representa hasta ahora una amenaza para los humanos, aunque podría infectar a otros microorganismos. Eso al parecer no importa demasiado, pero el titular es bueno. Este descubrimiento podría ser beneficioso para acabar con el cambio climático. Con esta noticia pareciera que tenemos una oportunidad para salvarnos de la catástrofe ecotóxica del presente y del futuro. Pero, ¿de verdad la solución al problema de la catástrofe climática actual halla su respuesta en la manipulación de unos virus para inocular otras especies y para que absorban nuestras emisiones de carbono? ¿Por qué será que la humanidad se empeña tan fuertemente en controlarlo todo? ¿Es parte de nuestra naturaleza actuar como los dueños de la vida y de la muerte a través del control biotecnológico? El enfrentamiento entre cultura y naturaleza es una supuesta lucha que hemos incorporado a nuestra forma de pensar y actuar desde el colonialismo occidental que se inició en el siglo XVI en toda América. Para comprender esta dialéctica, es preciso observar cómo se ha construido el significado de la naturaleza en el mundo occidental. Por ejemplo, diferentes religiones han situado a los seres humanos como el centro de la creación. En un versículo del Génesis de la Biblia, encontramos un episodio donde Dios bendice a la humanidad con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo». No es extraño pensar, entonces, que tras siglos de dominio cristiano, los seres humanos hayamos pensado ser el centro del mundo o la cúspide de la evolución. Separarnos de lo no humano constituye un pilar fundamental sobre el cual afirmar nuestra existencia. Sin embargo, no todas las culturas son o han sido antropocéntricas, es decir, no todas las culturas sitúan al ser humano en el centro de su pensamiento. En su libro Hay mundo por venir, Eduardo Viveros de Castro y Débora Danowski repasan elementos de la cosmogonía animista de los pueblos amazónicos en América. Una cosmogonía tiene que ver con los relatos míticos de la creación del universo y de todas las cosas que conocemos. En este caso, se trataría de un modelo existencial donde todas las cosas están vivas o tienen alma o conciencia propia, y sus manifestaciones vinculan a todas las especies entre sí en un gran diálogo, donde los seres humanos somos solo un nodo más de una compleja red de conexiones vitales. Lo humano está en todas partes, en todas las cosas, por lo tanto no está en ninguna parte también, es decir, no estamos en el centro de la vida. Esto lo vemos claramente en el imaginario antropomorfo del arte precolombino, donde las representaciones de los objetos son generalmente acoplamientos simbólicos de animales sagrados con rasgos humanos.
Con la conquista y colonización del mundo prehispánico, esta manera de relacionarnos con el mundo de una manera transespecie fue reemplazada por el antropocentrismo, que nos situó por sobre la naturaleza, imponiendo la cultura o la civilización por sobre lo natural, lo salvaje o lo barbárico. Finalmente, nuestra relación con lo no humano derivó en el sentido común de la explotación y la extracción de la vida en el planeta, y nuestras conexiones vitales se empequeñecieron, se enfrascaron en la mirada sobre las cosas artificiales. David Copenhague, chamán y portavoz indígena Yanomami, nos dice, cito, «Los blancos nos tratan como ignorantes, solo porque somos gente diferente a ellos, pero su pensamiento es corto y oscuro, no logra ir más allá y elevarse, porque quieren ignorar la muerte. Los blancos no sueñan lejos como nosotros. Ellos duermen mucho, pero solo sueñan consigo mismos. Así, ellos sueñan con sus coches, con sus casas, con su dinero y todos sus otros bienes». Al parecer, hemos heredado del sistema colonial capitalista cosmogonías egocéntricas, centradas en una supuesta superioridad que nos ha llevado al sobregiro ecológico. ¿Ustedes piensan que es correcto organizar la naturaleza y nuestra relación con ella? ¿Creen que podamos superar estas dinámicas de extracción, producción y explotación de lo natural? En el capítulo de hoy conversamos sobre cómo el arte y la educación crítica permiten un espacio reflexivo para la detección de los mitos de la modernidad colonial. Esta es una invitación a sumergirnos a través del agua, a través de los árboles y el barro para, como diría la investigadora Macarena Gómez Barris, dejar de ver simplicidades allí donde reina la complejidad. Bueno, para el segmento del capítulo de hoy tenemos aquí a María Elena Retamal Ruiz. Ella es profesora en el área de arte, historia y culturas del Departamento de Artes de la UMCE, también conocido como el PEDA. Su línea de docencia, extensión e investigación camina en el arte y la cultura latinoamericana y desde ahí ha entretejido su trabajo con el activismo callejero, junto a algunas colectivas como Nicho Ecológico Colectivo, Desbordadas, La Perra Negra, entre otros espacios. Además de participar junto a las activistas feministas Ni Una Menos. Tenemos aquí a Catherine Ábalos, quien conducirá esta conversación. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Galo, y bueno, gracias a María Elena por venir hoy día. Nos tocó un día de lluvia y se tuvo que atravesar la ciudad para poder estar con nosotras en los controles del Museo de Arte Contemporáneo en la sede Parque Forestal. Bueno, junto con agradecerte, queríamos saber un poco sobre ti, sobre cómo, bueno, porque llegamos a ti porque eres profesora de arte latinoamericano y sabemos que también has enseñado arte precolombino. Entonces, tu trayectoria está fuertemente ligada al activismo feminista. Nos hicimos unas conexiones desde esta mirada para interpretar la educación, desde un enfoque que al parecer es bastante descolonial. Entonces, por lo mismo te queríamos preguntar cómo qué piensas sobre estas categorías de cultura y naturaleza o de civilización y barbarie para pensarlas aplicadas al campo de la educación, a la práctica pedagógica. Estas categorizaciones que se levantan a partir de la modernidad, ¿no? Que va a incluir patriarcado y capital, ¿cierto? De alguna manera establece estos binomios permanentes, ¿no? Cuerpo, mente, barbarie y racionalidad, ¿no? O naturaleza. Y de alguna manera también en el mundo de la pedagogía, esta idea del sabio y el aprendiz permanente, ¿no? Y es un poco esas como estructuras inamovibles, ¿no? Y siento que de alguna manera el ejercicio de la pedagogía hoy pone en cuestión ese tipo de estructura y alega más bien la posibilidad de establecer ciertas reflexiones conjuntas. Estoy hablando un poco de la experiencia universitaria, ¿no? Que me da la impresión de que en cierta forma, mediados por un espacio en donde finalmente igual es un espacio académico, pero lo que me parece importante o interesante es cómo puedes problematizar ciertas temáticas
y en esas problematizaciones no estás haciendo este vaciado sobre un alumno sin conocimiento, sino de alguna manera como puedes problematizar ciertos temas y a partir de eso puedes generar también reflexiones conjuntas. Creo que es lo que me parece más interesante de esta ruptura o crítica, ¿no? Una pedagogía crítica que ya Paulo Freire la está proponiendo hace mucho tiempo. Es como repensar las dinámicas pedagógicas, ¿no? Como establecer fenómenos a analizar, ¿no? Y de alguna manera me parece que pensar que este analfabetismo estudiantil, ¿no? Como esta idea de los chicos que llegan a la universidad o al colegio sin saber nada, traen bastante de sí, traen harta información que para quienes estamos en este espacio pareciera muy distante, ¿no? Creo que lo interesante en estos aprendizajes son poner en cuestión o poner en situación o poner en la palestra de la discusión estas experiencias que provienen de distintos espacios, lugares, vidas, experiencias personales, pero cruzadas también por una problemática que resulta este territorio, que es lo que desarrollo principalmente, ¿no? Nuestra memoria y el pasado. Siento que como que esos cruces de ese pasado con este hoy son como los ejercicios que uno tendría que estar como elaborando permanentemente. Hay que lidiar harto con como la escolarización que te pone como en rangos, en esquemas o en estereotipos, ¿no? Entonces los chicos que entran a la U de alguna manera vienen con todo este proceso como de escolarización, segmentación, entonces les cuesta como empezar a abrirse o a entender que lo que están viendo en la universidad les sirve para sí mismos también, no es solamente que estés como vaciando contenidos sobre eso, sino también tus propias experiencias pueden estar mediadas por esas conversas, problemáticas, imágenes. Claro, esa idea como de la pedagogía como bulimia, ¿no? Sí. Donde uno tiene que ir a vomitar los contenidos a la prueba, claro, y después no queda... Que ya prácticamente, por lo menos yo no utilizo el recurso de la prueba, utilizo otros recursos, como trabajo harto con la idea de cuaderno de campo. Entonces que tiene como un tronco de elementos que tú vas viendo, pero por otro lado van apareciendo tus propias investigaciones, tus propias gráficas, tus propias búsquedas, ¿no? Entonces vas haciendo una especie de archivo universitario de tu proceso, tu propio proceso, tu propia andar en la U. Súper, porque finalmente es llevar los contenidos a la praxis, a la vida misma, y eso tiene que ver un poco como también podemos comprender el arte contemporáneo, ¿no? Que tiene que ver con los modos de vida de existir en el presente. Y bueno, ya como para ir cerrando esa idea, pienso bastante como en esta idea del pecado original, muy arraigado en la cultura occidental cristiana, en donde se pensaba que los niños nacían malos, por lo tanto la escuela tenía que ser un dispositivo de disciplinamiento y convertirlos en buenas personas. Entonces eso es súper interesante cuando empieza también a cuestionarse ese paradigma que tiene que ver con lo que mencionabas tú del civilizado, del racional, versus este ser en estado natural que describías recién. Claro, porque ahí aparecen esas dos categorías, pues la infancia como un proceso de mutación a una adultez, por lo tanto el adulto siempre va a estar por sobre las niñas y niñas, ¿no? Sabe más. Y por otro lado también es la categorización de esa información, ¿no? O sea, que ordena el mundo también. Y también pensar en el bueno y en el malo, ¿no? O sea, categorías morales y categorías del saber. Exacto, también como el sagrado profano, el hombre-mujer, ¿no? Que luego lo vamos a tocar también como un problema, ¿no? De pensar de manera binaria. Desde un poder que se ejerce desde la civilización, ¿no? Frente a estas como culturas que se piensan menores, que pareciera que son más simples. Exacto. ¿Cierto? Simplemente por el desarrollo de artefactos para la vida que son distintos para la cultura occidental. Y me voy como a pensar en estas categorías que se empiezan a producir con los procesos de colonización en América Latina, y ahí te quería llevar a tu experiencia de enseñar y de compartir tus saberes específicos en la historia del arte que tienen que ver con la producción artefactual, artística, popular del mundo precolombino,
y también el arrastre que tiene eso para el pensamiento latinoamericano. Uh-huh. Sí, fue brutal la enseñanza universitaria, porque en realidad cuando yo estudié, que fue hace harto tiempo, en la misma escuela, estudié también en el PEDA, prácticamente no existía, había un curso de arte precolombino, y después las mallas curriculares fueron cambiando a tal punto que hasta el 2018, que se hace un cambio de malla, no existe cursos de uno que es muy genérico, y ni siquiera había arte chileno en la malla troncal. Entonces se generó toda una disputa política para incluir una línea sobre arte latinoamericano que fuera observando ciertos fenómenos. Entonces, de alguna manera esa categorización ha persistido en el tiempo. Entonces es una situación bien interesante, porque desde el 2018 la malla de formación del PEDA tiene esta línea latinoamericana. Entonces eso es un ejercicio gracias a los estudiantes que notaron esas falencias y las expusieron, y también como la persistencia también de insistir que es importante. Estamos en un territorio del cual tenemos que estar mirando también y romper con estas categorías de estos mismos binarios, ¿no? Esta modernidad que nos instala un centro y una periferia, ¿cierto? Claro. Un centro y el margen, o esta idea del original y la copia, ¿no? Y creo que la observación de la copia, esos juegos, digamos, de lo fragmentado, me gusta como problematizarlo. Cuando aparece, no sé, a mí, cuando aparece Joaquín Torres García con su América invertida, y esa frase de que nuestro norte es el sur, a mí me parece notable, porque es como que te despabila un poco, te gira y te hace empezar como a observar ciertas práctica, remirar sin como en la categoría de la copia. Cuando empiezas a observar que es posible empezar a relacionarte, no mirando permanentemente ese centro, sino que descentrarte, y en ese descentrarte empezar a observar lo que está pasando sin este parámetro binario. Puedes encontrar una genealogía, historias, antecedentes y otras relaciones que enriquecen, digamos, la mirada sobre lo actual, sobre lo que podríamos llamar Latinoamérica en todas sus dimensiones, mirando también lo que está sucediendo, lo que nos sucede, y también esa memoria pasada que es importante. Entonces ahí me parece muy interesante estar mirando permanentemente, como lo que hago con arte precolombino o con cuestionamientos sobre el concepto de mestizaje, ahora que ha aparecido Chigi como idea, ¿no? Como con la Silvia Rivera Cusiscanqui, que me parece súper alucinante, empezar como a establecer nuestras propias formas de comprensión de aquellas expresiones, ¿no? Sí, si nos puedes explicar un poquito el concepto de los Chigi, porque ha empezado efectivamente a circular bastante. Hay cursos, qué sé yo, circular todo como en las librerías, afortunadamente la sí. Silvia, porque ese, bueno, es un problema también, sí, de la circulación de los contenidos a los cuales tenemos acceso, porque claro, obviamente que si un estudiante quiere aprender de arte, lo más posible es que encuentre en una librería libros de historia del arte, de las vanguardias europeas, muy poquito lo que decías tú, ¿cierto? En relación a los contenidos del arte americano, ¿cierto? Como para problematizar nuestros propios problemas desde la memoria. Y claro, y ahí aparece los Chigi de Silvia Rivera. ¿Quién es Silvia Rivera? ¿Y qué es los Chigi? Voy a poner un concepto previo, que es lo antropófago, ¿no? Que también lo toman la vanguardia brasilera, como esta idea de deglutir aquello que estoy conociendo y darle un giro, digamos, a la observación de esta realidad. Creo que ahí ese concepto es súper importante, el giro invertido de la matriz de la posición de América. Y este Chigi dice relación con este supuesto permanente de culturas mestizas, ¿no? O lo híbrido. Pero ella propone que de alguna manera es un gris jaspeado. Esa es la traducción del Chigi. Que está en Aymara, una palabra sí, aymara. Ella es boliviana, ella es antropóloga, si no me equivoco, podría estar equivocándome, pero tengo la impresión de que es antropóloga o socióloga.
Y ella lo que está señalando que esta idea, al observar, digamos, la realidad humana, de alguna manera estamos pensando en una mezcla de un estado, ¿no? Este estado mestizo, estado-nación. Sin embargo, si empiezas a observar, hay una serie de identidades que pueden estar marcadas por lo blanco, por lo negro en términos, digamos, indígenas, y que al verlos en una distancia lo veo gris, pero claramente no está mezclado, no es que sea gris como tal, sino que son identidades que están en cierta resistencia o en cierta oposición o complementariedad, ¿me entiendes? Entonces no es posible decir la sociedad es una mezcla, sino que de alguna manera cohabitan distintas identidades que van configurando sus propios caminos, ¿no? Y en ese sentido es interesante empezar a mirar o a replantearse cuando uno empieza a hablar sobre lo neobarroco o lo barroco, mestizo, en qué medida estamos hablando de esa mezcla como tal, ¿no? Como la aparición de elementos, pero en realidad sigue siendo una situación de subordinación frente a una identidad blanca o mestiza, ¿no? Y patriarcal, ¿cierto? Y patriarcal, claramente, porque el concepto moderno va a instalar el patriarcado como el gran referente y la estructura económica también, ¿no? El capital. Claro, y bueno, y aquí en ese sentido me gustaría como tensionar esta idea también de lo natural cuando hablamos de identidades y de roles de género, ¿no? Como aproximándonos también a esta lectura de tu práctica como profesora y también como investigadora y como activista también, ¿no? Como siempre, una vez que uno se pone las gafas moradas, es muy difícil sacárselas, ¿no? Entonces, como es interesante ver el programa mismo de lo colonial, por ejemplo, esta lectura que hace Silvia Rivera, desde el mundo indigenista, también atravesado por una mirada fuertemente feminista. Entonces, eso no sé, ¿qué nos podrías comentar como sobre cómo acompaña tus otras prácticas, como esta militancia por estos colectivos que mencionamos al principio? Yo me acerco más al feminismo no hace tanto tiempo, yo diría hace unos 8, 10 años, ¿no? Antes como que estaba mucho más metida en el mundo de la cultura americana, precolombina, y me empecé a desplazar hacia el mundo de la performance. Y en el mundo de la performance, desde la fiesta tradicional, como las prácticas performáticas, y de ahí como a la performance. Y ahí también empecé como a cruzarme con ciertas experiencias personales que me acercaron un poco a esta mirada, ¿no? A esta mirada violeta, ¿no? Que empezar a detectar cuestiones que antes solo veías como en el iceberg la parte de las violencias, ¿no? Pero empiezas a darte cuenta que hay un sistema universitario, un sistema cotidiano en donde de alguna manera siempre estás como fuera de escena, ¿no? También como esta idea del margen, ¿no? Fuera. Y el ejercicio que hay que como empezar a levantar en lo personal y también en la presencia de mujeres artistas. Creo que ese ha sido como uno de los primeros elementos que me ha interesado proponer. Cuando yo estudié o cuando estábamos mirando algunas cuestiones, siempre nos aparece la Frida Kahlo como el referente latinoamericano, pero hay una cantidad de mujeres artistas que terminan estando muy por debajo de una problemática que de alguna manera es de todos y de todas, ¿no? Entonces se empezaron a cruzar cuestiones personales y se empezaron a cruzar activismos callejeros, que siempre estuve en la calle, y se fueron como girando hacia el activismo feminista. Bueno, participé ahí en Ni Una Menos un tiempo, que seguimos con otro grupo, y también con estudiantes hemos ido articulando ciertos grupos. 18, ahí participamos con la toma feminista. Ha sido súper interesante ese proceso, ¿no? Como problematizar nuestras propias experiencias y nuestras existencias, y cómo esa experiencia de alguna manera va a ampliar las posibilidades de encuentro en el espacio académico que es la sala. No sé si me explico, como que de alguna manera también empiezas a
a ser referencias, a encontrarnos desde otras perspectivas, no solamente como en la clase. Claro, no ser como esta lógica del rol de ser profe y estudiante, ¿sí? Claro, sino no que, solo tú el estudiante y yo el profesor, sino que también nos encontramos en la calle. Exactamente. Sí, y a propósito de estos tránsitos entre la calle, el aula, los feminismos y los aprendizajes académicos, cómo se van tiñendo mutuamente estas fronteras y se empiezan a ir disolviendo. Te quería preguntar por algunos referentes que me comentaste que este binomio cultura-naturaleza te había hecho sentido a propósito de experiencias de viajes. No sé si nos quieres contar un poco de eso. Creo primero que creo que la experiencia del viaje es tan relevante como la experiencia del estudio. O sea que es imposible comprender algún fenómeno si no tienes en cierta forma la experiencia corporal, afectiva, emotiva, visual de ese fenómeno, en cierta forma, ¿no? No me sirve solo la lectura de textos. Siento que la experiencia del estar, del transitar, te reafirma ciertas ideas y también te permite dialogar frente a las diferencias que tú has construido frente a un fenómeno que no conoces y que es posible, digamos, reconocerlo y encontrarlo en otro espacio o en otros cruces de diálogo. Yo, cuando estuve estudiando, el primer año que fui soy una asidua visitante de la fiesta de la Tirana, y de ahí hacia todas las fiestas, hacia Perú. Todo el carnaval. Carnaval, fiestas de la mamacha. Estudié un tiempo en Cusco y ese viaje a la Tirana fue como un clic. Estaba terminando de estudiar, la profe que nos invitó nos sentó a mí y a una amiga que hasta hoy seguimos súper amigas, hermanas, y nos hizo viajar esas casi 30 horas de viaje para encontrarnos, para proponer un vínculo, para conocer el norte. Yo no salía a zona central con mis padres y ese viaje fue así como un abre cabeza. Y el otro viaje que me pareció que ahí decidí lo que quería hacer, lo que me interesaba, fue por ahí cercano también, saliendo de la U, nos fuimos a Cusco. Y Machu Picchu fue una alucinación. Y eso provocó después que fuera a estudiar, provocó que conociera otras personas, amigos, otras ideas, conociera la diferencia entre pensar absolutamente en un mar azul y encontrar que en Lima el mar es verde. Entonces esas definiciones se permean y se hacen porosas y te permiten también tener la posibilidad de ponerte en lugar y en situación con otros y otras, ¿no? Entonces, claro, salirse de las imágenes fijas que uno trae, como las imágenes predeterminadas. Sí. Y eso te permite conocer, tener la disposición a aprender también, te permite generar el diálogo, abrir el espacio del diálogo, y creo que todos esos como elementos me han servido de alguna manera para la docencia y para lo que me interesa de la docencia, que es fundamentalmente Latinoamérica. Buenísimo, a mí me encanta que seas tú profesora de arte americano, pensando en cuando me tocó estudiar arte americano, arte latinoamericano y bueno, prehispánico, era con un profesor de ascendencia húngara, arqueólogo, sí. Como otra sensibilidad que al parecer que, claro, a pesar de que él tal vez hubiera tenido muchos viajes, nunca cala como el reconocimiento del territorio desde esta perspectiva, como esta mirada latinoamericana de reconocerse a una misma también en esa diversidad del paisaje. Sí. Así que es súper interesante esta vinculación que haces tú como con... Sí, además que es como todo, ¿no? Es como la comida, los olores, la música, el mismo viaje. No sé, yo siempre les digo cuando vayan ustedes para allá, porque la idea es que viajen, o sea, no es cierto que lo que puedes aprender en un espacio específico te da como las herramientas para cachar algunas cosas, pero
la experiencia misma del viajar es un ejercicio profundamente dialogante, personal también, dialogante contigo, y también te abre el mundo. Creo que uno debería pegarse un viaje largo antes de ponerse a hacer clases. Eso es un súper buen consejo para, en el fondo, desestructurar estas epistemologías heredadas, porque finalmente es como imposible separar el hacer del pensar, y lo mismo es muy, o sea, para pensarnos de esta manera más disociada, ¿no? De estas categorías fijas que muchas veces reproducimos como loro, sin tener una experiencia como que tensione desde el cuerpo aquellos saberes que recibimos simplemente. Entonces, y ahí ha sido importante el feminismo también, ¿te fijas? Porque como el feminismo como una experiencia, como claro, que se encarna, ¿no? Y que te permite también liberar o ponerte en situación con tu propia corporalidad, ¿no? Como que te permite tener la claridad de quién eres, en cierta forma, y te permite también empezar a vincularte con otras experiencias. O sea, la posibilidad de romper con estas estructuras binominales con la que partimos hablando, ¿no? Como la posibilidad de la diversidad, y que esa diversidad no te esté siempre situando en este binomio, ¿no? Que la diversidad en sí misma es horizontal, somos diversos, somos distintos, y eso no significa que va a ser estas lógicas de subordinación o dominación, ¿no? A propósito de lo que estabas comentando hace un rato sobre la investigación y el rescate de artistas mujeres, como tú participaste en una publicación muy importante del Ministerio de la Cultura sobre mujeres en las artes visuales, se publicó el año pasado, y hay una entrada que a mí me llamó mucho la atención. El título se llama Mirando el pasado contemplando la naturaleza, una monografía de la Kimberly Halliburton Fuster, no sé si le dije bien. A mí también me complica el apellido. Sí, eso fue un regalo. Yo, como te decía, me he dedicado como harto y muy fuerte a la docencia, más que a la investigación. Como que las investigaciones surgen a partir de las problemáticas que aparecen en la docencia. Y esto me llegó como un regalo. Yo no conocía a nadie, de repente me llegó un correo si quería participar en la escritura de 3 textos de artista contemporánea. Y dije, ya, pues hagámoslo, porque he escrito harto, pero para catálogos, he hecho trabajos para fotógrafa, y me resultó fue un regalo bello. Me permitió reencontrarme con la escritura en un periodo que estábamos en pandemia, bien encerrados, y trabajé con ella desde su obra, que es el rescate. Por eso esta idea del pasado. Empezó a trabajar con distintas técnicas fotográficas, la cinotipia, por ejemplo, y con procesos artesanales de foto. Entonces había una especie de desvanecimiento de la imagen en los soportes, en la delicadeza con la que estaba experimentando. Y por otro lado, ella trabajó con un archivo fotográfico, primero un archivo fotográfico personal y después un archivo fotográfico de mujeres del principios de siglo. Entonces por eso esa mirada un poco hacia ese pasado, y contemplando la naturaleza, porque entendí que ahí había un vínculo con el rescate de lo material, como un elemento importante en la fotografía. Y tomé a Alicia Puleo, la ecofeminista, como un referente para trabajar un poco su obra. Y esta idea del jardín que ella propone, de alguna manera como estar en contacto con un espacio natural, nos abre la posibilidad mayor al encuentro y al conocimiento. Entonces, el trabajo de la cinotipia en los formatos son varios formatos con los que ella trabajó, no me recuerdo mucho en este momento, pero hojas, hizo teñidos con distintos tipos de plantas. Entonces hay una relevancia a la materialidad que se vincula con la reflexión de la imagen. O sea, que lo icónico está por un lado, que son las mujeres, pero por otro lado también el vínculo con esa naturaleza que provee también
una forma, digamos, de darle mayor volumen a esa imagen. Entonces, la memoria, la fragilidad, el cuidado de esa fragilidad también. Es un poco también una crítica a esta depredación que tenemos, ¿no? En qué medida ocupamos y votamos, ¿no? Entonces, y hay, de hecho, precisamente la obra de arte aparece como un espacio donde se encuentra el artefacto, ¿cierto? Lo artificial con también lo natural. En una obra como esa, ¿no? Que es donde se recogen hojas de árboles, de plantas, y sobre eso se utiliza como un soporte para producir un fenómeno, el fenómeno de la imagen, el fenómeno del traspaso. Claro, que es finalmente el fenómeno, es un fenómeno natural. O sea, son elementos que puedes encontrar en la naturaleza para poder producir la fotografía, ¿no? O sea, el proceso de la luz, ¿no? Y cómo afecta o reaccionan distintos elementos a esa luz. Entonces, como para cerrar, ¿en qué medida esta categorización, ¿no? Del saber y como esta naturaleza frente a esta razón, ¿no? Queda clarísimo que en algunos casos esta relación, la razón ha depredado absolutamente ese vínculo, ¿no? O sea, cuando se habla de que los grupos sociales se organizan, constituyen cultura como alejados del entorno natural que los contiene, me parece bien extraño, ¿no? Porque lo que hacen es más bien depredar todo eso y no hacer esas relaciones con ese entorno. De ahí aparece, digamos, la cultura, o sea, que no es necesariamente al revés. Claro. No es la cultura solamente humana, me refiero, que esa relación produce cultura. La relación con el entorno, con la naturaleza, produce cultura. Si no conoceríamos todas las diversidades que hemos podido conocer hasta hoy, ¿no? El mundo precolombino también, incluyéndolo. Claro, es que eso es interesante porque no hay otras cosmogonías en donde simplemente no se hacen las diferencias, como también una obra de arte no le deja claro necesariamente al espectador hasta dónde tiene que pensar o hasta dónde tiene que sentirse afectado. Exacto. Entonces son dos cuestiones que aparecen cruzadas y se traspasan mutuamente, así que por ahí va. Muchas gracias. Sí, muchas gracias María Elena, con esa idea hermosa nos quedamos para esta entrevista de este cuarto capítulo de Lejos de la Superficie. Muchas gracias. A ti, a ustedes. Perdón, me asusté. Sí sé, estoy siendo una miedosa. Tengo que armarme de valor. Mírate, un ser valiente. ¿Qué? ¿Tú también tienes miedo? Ay. Bueno, yo puedo ser valiente. Por ti y por mí. No nos va a pasar nada. No te preocupes. Si al final de cuentas estamos en el jardín del pulpo, no nos va a pasar nada. Ya estamos casi al otro lado. Nuestro próximo destino, ese sí que puede asustar, pero no a nosotras. Solo asusta a quienes no hacen el intento de entenderlo. Supongo que aquí es lo mismo. Este fue el cuarto capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia MAC. Agradecemos a María Elena Retamal Ruiz por compartirnos su experiencia como profesora e investigadora de las artes, y a Carla Carrasco por traer a la vida a nuestra científica. Agradecemos también a Misa y a Francisco Pinto por compartirnos su música. Pueden escuchar sus trabajos en pueblonuevo.cl. Para noticias sobre nuevos capítulos, visítennos en Instagram, @museo_mac y @educa_mac. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo capítulo de Lejos de la Superficie.